hay esta frase de: "El pasado siempre fue mejor". Entonces, a veces se ve como el pasado como con esta nostalgia y demás, y también estamos sumergidos en este futuro, como dices tú, donde estamos pensando en: "Cuando esto suceda, voy a estar bien. Cuando esto suceda, voy a estar feliz. Cuando esto suceda, voy a estar en paz". Y como dices, dejamos de vivir el presente persiguiendo ese futuro Ujú, que además, pues, cuando llega, ¿qué sucede? Que siempre queremos algo más. Y siempre va a ujú, haber más y más y más. Entonces, nunca llega esa zanahoria que estamos persiguiendo. ujú. Y el momento siempre es ahora, porque incluso una paradoja es, ay, el día en que yo aprenda a vivir en el presente. Bueno, el momento es ahora. Sí, ahorita es cuando tienes toda la oportunidad, porque siempre va a ser ahora. Bienvenidos a Voluta Podcast, un espacio donde desarrollaremos nuestra conciencia a través de conversaciones que nos recuerden en nuestro día a día que podemos experimentar y vivir la vida desde la inspiración. En cada uno de estos capítulos los invitaremos a reflexionar, cuestionar y descubrir cómo el momento perfecto está siempre a nuestro alcance. Bienvenidos y bienvenidas a esta cuarta temporada de Voluta Podcast. Estamos muy contentos de estar de regreso con ustedes en una nueva temporada para compartir estas conversaciones. ¿Cómo estás, Homero? Hola, muy bien, ¿tú cómo andas? Muy, muy bien, muy contenta de estar aquí de regreso para tener estas conversaciones que nos dan distinciones, que nos ayudan a desaprender, aprender y que además nos conectan con nosotros mismos y entre nosotros. Y bueno, pues en esta nueva temporada vamos a presentar algunas enseñanzas, muchas de ellas a través de libros que hemos tenido a través de algunos maestros espirituales, algunos autores que nos han marcado y pues que nos han influenciado, digamos. Y el día de hoy vamos a empezar, como les digo yo, con los tíos, con uno de los tíos más queridos para nosotros, que es Eckhart Tolle. Este señor alemán, este maestro espiritual, este autor, radicado en Canadá, que, bueno, entre sus obras más importantes tiene El poder de la hora y Una nueva tierra. Y entonces vamos a hablar de él. Y vamos a hablar un poco de su trabajo y un poco de sus enseñanzas. Y me gustaría que empezáramos hablando, Homero, no sé qué te parezca, acerca de, pues, de Eckhart y de el trabajo que ha hecho, pero también de su despertar espiritual. Entonces, Eckhart, bueno, tiene entre sus obras estas dos que al día de hoy han vendido alrededor de 13 millones de copias en todo el mundo y ha sido traducido en más de 30 idiomas, o sea que ha llegado a muchísima gente. Y este señor, bueno, cuenta que su juventud o su juventud temprana, digamos, vivió sumido en la depresión, Mm, sumido en la ansiedad y que pues pasaba muchas noches en vela con pensamientos rumiantes que no lo dejaban dormir y que un día tuvo este, digamos, despertar donde dijo, bueno, o sea, no me soporto a mí mismo, no puedo vivir conmigo y entonces, ¿y ahora qué onda? O sea, ¿este soy yo? ¿O quién es este? ¿Y quién es mí mismo, no? O sea, mi verdadero ser. Y dice que el otro día, literal, tuvo este despertar, se despertó en una paz, en una armonía, en este viviendo, o sea, de esta manera viviendo en el presente que lo llevó a una transformación pues, radical de un día para otro y que pues evidentemente se empezó a notar y que la gente le empezaba a decir pues prácticamente o básicamente, oye, ¿y tú qué haces, no? ¿Y tú qué comes? Y fue así que Eckhart empezó a pues transmitir lo que había, pues lo que le había sucedido, lo que estaba viviendo y la manera en la que estaba viviendo. Y más adelante, bueno, pues en 1997 saca este libro, El poder de la hora, donde pues ha tenido la oportunidad de hacer llegar sus enseñanzas a muchísimas más personas. Y yo creo que tiene tanto éxito porque ¿quién no ha tenido pensamientos como no me aguanto, no me soporto, no puedo vivir más de esta manera? Ese pensamiento que fue como la semilla de toda su enseñanza de no puedo vivir conmigo mismo más. O sea, en otras palabras, como ya no me aguanto. Y entonces ahí llegó esa curiosidad de decir, qué pensamiento tan extraño.
¿quién es el yo? ¿Y qué es esa parte de mí que no aguanto? O sea, suena como si estuvieran separados. Entonces ahí llegó, valga la redundancia, la conciencia de la conciencia. Y en ese momento, en ese aparente separación, pero que en realidad ahí apareció el awareness, esa conciencia del ser, hubo un espacio, ¿no? Hubo lo que se podría llamar después un satori, ¿no? Y en ese momento, pues él no entendió muy bien qué era lo que estaba pasando, pero a partir de esa experiencia empezó a cambiar cómo veía la vida, ¿no? Y empezó a vivir en un estadio de más alineación con el presente, de vivir en presencia, y pues las cosas empezaron a tomar su rumbo. Pasó de estar sumido en una depresión a estar como en una vida contemplativa, ¿no? O sea, él relata que pasaba mucho tiempo sentado en una banca, en ese entonces vivía en Londres, simplemente como experimentando la vida en esta plenitud del ser, y poco a poco, orgánicamente, lo que empezó a suceder es que empezó a dar pequeñas pláticas, la gente venía hacia él, le preguntaban cosas, entonces empezó a hacer pequeños grupos y se dio cuenta que lo que decía no venía de la mente, no venía del conocimiento, sino simplemente al estar tan conectado eh, con el presente, había una sabiduría que hablaba a través de sus palabras, ¿no? Que simplemente, por decirlo así, se manifestaba la siguiente palabra. Y entonces él mismo se iba enseñando a sí mismo lo que vemos ahora como lo que está ahí en el poder de la hora, ¿no? Era como que, mira, qué interesante esto. Y lo empezó a notar y así fue como, a partir de esas enseñanzas, nació el poder de la hora, que siento que resuena tanto con la gente porque obviamente todos hemos tenido estos pensamientos compartidos de no me soporto, no me aguanto. A todos nos resuena, todos queremos vivir en paz, o hay mucha gente que dice yo lo que quiero es ser feliz, que es otra manera de decir vivir en paz y en alineación con el presente, porque la felicidad se alcanza estando en presente. Y el libro tiene un lenguaje como muy accesible, que no necesitas ser de ningún tipo de religión, no necesitas seguir ningún tipo de filosofía, sino simplemente está como de una manera, eh, podríamos llamarlo muy moderna, como un casi, casi misticismo moderno. Entonces se ha convertido como en un estandarte, o sea, de la gente que empieza su camino de evolución, de querer conectar con el presente. O sea, es un libro que le llega a gente en todos estados de conciencia, ¿no? O sea, como que es un libro que resuena mucho para todos los que están en esta búsqueda del ser. Y justamente, sí, este libro, como dices tú, nos invita a vivir en el presente. Y yo creo que más que quién no ha tenido estos pensamientos, más bien es todos hemos tenido estos pensamientos. Nadie nos salvamos, nadie nos salvamos. O sea, 90,000 pensamientos en promedio diarios y la verdad es que la mayoría son negativos y repetitivos, ¿no? Entonces estamos ahí como disco rayado, duro y dale, duro y dale, duro y dale a estas cosas que la verdad nos generan sufrimiento. Y eso es lo que dice Eckhart. O sea, vivimos sumergidos en el pensamiento, vivimos Ujú. sumergidos en la mente. Y lo que hace, porque vivimos en estos pensamientos, en este tren de pensamiento, es que nos genera sufrimiento. Claro. Y la mayor parte de este sufrimiento es porque nos vamos allá y nos vamos a este allá que es o el pasado, donde se genera como esta sensación sobre todo de arrepentimiento, de nostalgia o de el pasado fue mejor o lo que me pasó, qué triste mi vida o en el futuro. Ujú. Entonces, Eckhart dice, pasamos muchísimo tiempo pensando en el pasado y en el pasado, perdón, y en el futuro, ¿no? En lugar Ujú. de estar sumergidos en el aquí y en el ahora que dice, pues es lo único real, ¿no? Al final es lo único real, es lo único que existe, es donde deberíamos de estar pensando más, pero en realidad es donde estamos pensando menos. Y dice, bueno, la verdad es que no tiene ningún sentido ni estar en el pasado ni en el futuro. ¿Por qué? Porque al final todo sucede en el presente. Dice, ¿qué es el pasado? Una colección de momentos presentes que ya quedaron atrás. Y es el futuro, una colección de momentos que aún no han pasado, que además al estar ahí sumergidos en va a pasar esto y si pasa el otro, pues
¿qué sucede? Que estamos en ansiedad, en miedo, atorados, ¿no? Entonces dice, el momento es el momento presente es lo único que existe. Y allí Ujú, es donde debemos de estar. Claro que suena muy padre y suena muy fácil, pero ahí está el reto, o sea, ¿cómo dejo de estar pensando en mi pasado? ¿Cómo dejo de estar pensando en mi futuro y me coloco en el aquí y en el ahora? Pero lo que dice, en el momento en el que nos desidentificamos de este pasado y de este futuro, ¿qué sucede? Es que se rompe esta identificación, que es lo que le sucedió en su despertar, como esta ujú. separación entre el ego o la mente y su propio ser, y entonces es donde comienza a, a suceder esta paz o esta alegría o esta felicidad, que es lo que buscamos, ¿no? Es esa toma de conciencia de saber que no somos nuestros pensamientos. La gran enseñanza que hay en este libro es poder tomar conciencia de observar los pensamientos, porque en realidad el futuro y el pasado solo existen en este momento como un pensamiento. Todos los pasados que podamos imaginar son un pensamiento en este presente. Todos los futuros que podamos proyectar son un pensamiento en este presente. Y al tomar conciencia de que son pensamientos, nos damos cuenta de que la mayoría de la gente y nosotros mismos hemos vivido identificados con el pensamiento, con estas narrativas. Pero en realidad lo que él dice es, tú no eres los pensamientos, tú eres el ahora. Entonces, lo que habla el poder del ahora es verdaderamente de conocerse a uno mismo, porque nosotros somos ese espacio, ese presente, que es lo que él llama el ahora. Mm. Y me encanta esto de estamos tan identificados justamente con la mente, ¿no? De no somos la mente y también de no somos nuestro ego. Y aquí me gustaría que nos introdujéramos a lo mejor un poquito en este tema de qué es el ego y qué es el ego Ujú, en los términos de Eckhart Tolle, porque yo creo que muchas veces muchísimas personas dicen, "Sí, es que tú tienes el ego muy grande, ¿no? Pero pero, ¿qué sucede? Que nos metemos en este concepto del ego de, ay, bueno, tú te crees mucho o como como este concepto de que algunas personas se sienten en grandiosidad más que otros y demás. Pero Eckhart nos dice, bueno, existen, o sea, nosotros tenemos estas dos partes, tenemos el ego y tenemos nuestro verdadero ser. Y entonces el ego es esta vocecita que nos está diciendo quiénes somos, qué tenemos que hacer, tenemos que sentir y que además nos lleva a creer que somos nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestros deseos, que nos conectan como con 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 lo que hacemos y con lo que tenemos, con el mundo de la forma, digamos, ¿no? ujú. Entonces, de yo soy Amy y yo soy una mujer y yo soy hija y hermana y maestra y coach y ta, ta, ta. Entonces y tengo esto o no tengo esto, entonces nos identificamos con eso y dice, es esta vocecita que muchas veces nos dice, como dijiste al principio, ay, no me soporto, o no soy suficiente, o no me merezco, y creemos que esa voz somos nosotros, cuando en realidad no lo somos. O sea, hay detrás de todo de esa voz y detrás de ese hacer y de ese tener un ser, ¿no? Ujú. En todo momento, el presente, eh, incluso cuando están estos pensamientos como en primer plano, la presencia siempre está ahí, ¿no? Entonces, cuando uno se hace consciente de estos pensamientos, graciosamente lo que empieza a suceder es que el espacio entre pensamientos se vuelve más grande, ¿no? En su propia experiencia, en su, podríamos llamarlo, en su despertar, lo que él se empezó a dar cuenta después es de que, oh, qué raro, hace mucho que no, o sea, que como que bajaron los pensamientos, ¿no? Es como que él comenta que se dio cuenta que había bajado la actividad de procesar pensamientos como en un 80%, porque empezó a haber como espacios entre pensamientos, empezó a haber un silencio que estaba ahí presente
Y yo creo que la mayoría de la gente dice, pero es que no se detiene la mente, es que no puedo dejar de pensar, es que ¿cómo le hago para poder dormir sin estar piense y piense y piense y piense y piense? Y entonces eh, estas enseñanzas del poder de la hora nos ayudan mucho a poder conectar con esa conciencia, de decir, los pensamientos en realidad, cuando nos hacemos amigos del presente, cuando dejamos de pelearnos con el presente, cuando estamos en esa compasión y no resistencia, en ese estado de aceptación, entramos al ser, a la esencia del ser, no nos salimos un poquito de la identificación con lo que le llama como que el fantasma, ¿no? El ser fantasma, o sea, el ego, que está hecho simplemente de narrativas, de miedos de un pasado proyectados a un futuro. Y sabes qué, Homer, ahorita que dices esto, hay una frase justamente de Cart que me gustó mucho porque dice, la mente es una maravillosa sirvienta, pero una terrible ama, ¿no? Entonces dice, nuestra mente cuando la utilizamos para resolver situaciones, cuando la utilizamos para ser creativos, pues es una maravillosa sirvienta, o sea, hace muchas cosas por nosotros, pero cuando dejamos que el ego, que la mente tomen control de nosotros, se vuelve una terrible ama. ¿Por qué? Porque por lo general nos va a llevar a este lugar de sufrimiento, ¿no? A este lugar donde estamos sufriendo, donde estamos rumiando nuestros pensamientos, donde nos sentimos atrapados. Y ayer escuchaba una entrevista y dice, estamos en este lugar donde sentimos que es que esta es mi vida. Dice, no, o sea, esta es mi situación actual en el presente. Esta es mi situación, pero esta no es mi vida. O sea, esta Ujú, es una situación que está sucediendo en el presente. Pero el estarnos resistiendo a estas cosas, pues nos lleva o nos genera dolor y es un dolor que nos creamos nosotros mismos. Entonces dice, el sufrimiento no es nada más que esta, esta resistencia del ego a lo que está sucediendo en el momento. El querer estar allá cuando en realidad estoy aquí. mm, Entonces, qué importante es estar en este lugar de aceptación, de aceptar lo que está sucediendo, de aceptar lo que es, de desidentificarnos del ego y también de las situaciones y ver que estas situaciones no nos definen, que son situaciones que suceden, porque dice, la vida sucede. Y no quiere decir que lo que suceda en algún momento no nos pueda generar a lo mejor dolor o preocupación, pero eso no es quien somos y esa no es mi vida, ¿no? ujú. Sino algo pasajero. Y me encanta que en muchos en uno de los capítulos de La Nueva Tierra, dice, esto pasará, this too shall pass. Ujú, O sea, esto va a pasar, esto va a pasar. O sea, es una situación, es pasajera y pronto vas a estar en otro lugar. ¿No? Entonces, qué importante es volver a colocarnos, como dices, en el presente para estar dejando de ir y venir en este lugar o de estacionarnos muchas veces en este lugar que nos genera tanto dolor y sufrimiento. y de estar buscando como un caballito que va persiguiendo una zanahoria, algo en el futuro. Eckhart menciona que la mayoría de la gente vive en un espacio en donde no están eh, alineados al presente, sino que están a espera de que el futuro sea mejor. O sea, como estamos enemistados con el momento presente, como si fuera algo, como un problema a solucionar y que la solución está en el presente. No está en esta cucharada que me estoy comiendo ahora, siempre está en la siguiente cucharada y en la que sigue después de esa. ¿Y qué va a pasar cuando se acabe el plato? Y ta. Entonces, regresar a hacernos amigos del presente y vivir en esa plenitud que ofrece el estar en presencia. Mm, Y de hecho, fíjate, eso me recuerda también otra frase que tiene él que dice, la vida no es un problema, o sea, la vida no es un problema a resolver, Mm, es más bien una realidad que estamos aquí para experimentar. Dice, mm, todo lo que nos sucede con el fin de aprender, desaprender, aprender y poder elevar nuestra conciencia, ujú, ¿no? Entonces,
dejar de estar, y yo creo que también, además de dejar de pensar en el futuro, pensar en el pasado, ¿no? Como dicen, a veces dicen, no, es que hay esta frase de, el pasado siempre fue mejor. Entonces, a veces se ve como el pasado como con esta nostalgia y demás, y también estamos sumergidos en este futuro, como dices tú, donde estamos pensando en cuando esto suceda, voy a estar bien, cuando esto suceda, voy a estar feliz, cuando esto suceda, voy a estar en paz. Y como dices, dejamos de vivir el presente persiguiendo ese futuro Ujú, que además, pues cuando llega, ¿qué sucede? Que siempre queremos algo más y siempre va a ujú, haber más y más y más. Entonces nunca llega esa zanahoria que estamos persiguiendo. ujú. Y el momento siempre es ahora, porque incluso una paradoja es, ay, el día en que yo aprenda a vivir en el presente. Bueno, el momento es ahora. Sí, ahorita es cuando tienes toda la oportunidad, porque siempre va a ser ahora. Em, Escuchaba también que decía Eckhart, porque claro, todos los miedos pues son una proyección del miedo mayor que es a morir, ¿no? Entonces, pero dice, la vida no es lo opuesto a la muerte. Lo opuesto a la muerte sería el nacimiento, pero la vida es eterna, la vida es inmortal y la conciencia humana. Hacemos de esta experiencia que es el cielo, la podemos hacer un infierno cuando estamos en este pasado, futuro, pasado, futuro, pasado, futuro. Y aquí esta como adicción que hay al sufrimiento, este apego que hay al sufrimiento, a lo que no quiero experimentar y que inconscientemente hay una parte de nosotros que pide seguirse alimentando de nuestra energía para mantenerse a flote, que es el ego, pero en esta identidad de la forma, eh, él tiene este concepto por el cual es muy conocido, el cuerpo del dolor, que se Ujú, alimenta, es este ser emocional, es como esta parte de nuestra emocionalidad que se alimenta a base de la energía y está adicta al sufrimiento y quiere seguir existiendo. Entonces cada tanto nos pide alimentar de nuevo y nos lleva al pasado y a miedos que proyectamos al futuro de que nos separa del presente, de la paz que es nuestra esencia en el presente y pide ese sufrimiento, ¿no? ujú. Y le damos muchísimas razones para estar ahí, ¿no? Entonces, sí, sí, todo el tiempo. Sí, este cuerpo del dolor que él lo describe como la acumulación de dolor emocional a través Ujú, del tiempo, ¿no? Y que lo cargamos como mochila, como el pípila con la piedra, ahí que la vamos cargando y no lo soltamos. Y lo que ujú, sucede es que el cuerpo del dolor está ahí, como dices tú, esperando que haya algo que lo accione. Y muchas veces puede ser un pensamiento, puede ser una emoción, pero también nos colgamos de las situaciones que suceden, de nuestras relaciones, y es como un botón, ¿no? Que a veces una palabra, una situación lo despierta. Y de ahí nos agarramos para estar en este sufrimiento y para continuar, como dices tú, en esta adicción al dolor, al sufrimiento. Y qué curioso que todos decimos, bueno, ¿qué es lo que yo quiero en la vida? ¿Qué es lo que tú quieres ser? Yo lo que quiero es ser feliz. mm, Pero, ¿qué sucede? Que vivimos adictos a este sufrimiento y decimos que queremos ser felices, pero estamos constantemente en este lugar agarrándonos de lo que sea, de una situación, de una palabra, de un gesto de alguien para volver a este lugar que nos pone pues en este lugar de dolor, de sufrimiento, donde la pasamos mal y donde a veces sentimos que el mundo, que las personas o el mundo están en contra de nosotros. ujú. Y darnos cuenta que está ahí y que no somos nosotros, sino que es una parte que quiere ser vista y simplemente observarlo es lo que hace que nos liberemos de esto, ¿no? Darnos cuenta, o sea, pareciera ser que darse cuenta es algo separado, porque así lo pone el lenguaje, pero en realidad el darse cuenta es la presencia, es la conciencia misma.
Y entonces observar y decir, ay, aquí está otra vez estas ganitas de pelear, o aquí está esta vez estas ganitas de martirizarme escuchando canciones tristes, aquí está otra vez, y hacerlo a conciencia ya es hacerlo, es muy diferente hacerlo con conciencia observándolo que estar sumergido en ello sin saber que está siendo vivido a través de mí. Si es cuando ya lo puedo ver, es que ya no estoy sumergido en eso. Y esa es la vía a poder estar en paz en el presente. Entre más vamos tomando conciencia de estos patrones, de estos pensamientos, de estas narrativas, de esta emocionalidad que está ahí enquistándose, más libres estamos siendo porque cada vez la podemos observar más. Y esta observación se hace desde un espacio amoroso, compasivo, con entendimiento, no desde un lugar porque el mismo ego puede tomarlo como que, ay, otra vez estoy aquí y nunca, estas herramientas nunca van a poder, el ego va a tomar cualquier cosa para seguir alimentando esa energía. Pero entonces la compasión, el entendimiento, la aceptación, la no resistencia y simplemente estar observando, 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 es lo que nos lleva a estar cada vez más en presente. Mm, Y eso me recuerda dos herramientas de las cuales él habla en el libro. A mí me gusta mucho que no es nada más un libro en el que él habla, sino que además te presenta herramientas de cómo podernos conectar con el momento presente. Y uno es esta herramienta de observación. Dice, hay que observar los pensamientos, hay que escucharlos, hay que verlos, hay que aceptarlos. Y hay que aceptar el pensamiento, sin embargo, no aceptar su consejo, ¿no? Y dice, hay que verlo como si fueran nubecitas que van pasando y dejarlas pasar y dejarlas pasar y dejarlas pasar. Y otro ejercicio que él plantea aquí es el estado cuántico seno, lo llama él, que es detenernos y pensar. ¿Cuál va a ser mi propio pensamiento? Mi próximo pensamiento, perdón, ¿cuál va a ser mi próximo pensamiento? Y él dice, entonces, al estar pensando cuál va a ser nuestro próximo pensamiento, ¿qué pasa? El pensamiento se congela, ¿no? Porque como que lo estás tratando de forzar, entonces el pensamiento no llega. ¿Y qué empieza a suceder? Que entonces estos lapsos donde deja de haber pensamientos, se van haciendo cada vez más grandes. A lo mejor al principio duran unos segundos, a lo mejor luego duran unos minutos, a lo mejor luego van durando más y más y más, pero al estar haciendo esto ocurre esta separación entre pensamiento, entre cuerpo y nos permite que podamos tener estos espacios de presencia, ¿no? Estos espacios que él le llama spaciousness, como la espaciosidad, ¿no? Porque ahí entras a la verdadera esencia del ser, sales un poco de la identidad de la forma y entras a lo que podría llamarse la identidad de la esencia o la verdadera esencia. Pone él una analogía un poquito rara, pero que está muy linda de, imagínate que eres una habitación y entonces, pues te piden que definas qué eres como habitación. Estás tratando de decir, bueno, pues soy esta habitación que tiene una mesa, tiene dos sillas, tiene ventanas, tiene una puerta. ¿Y estás seguro que eso es todo lo que tú eres? Sí, 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 no me faltó nada de nombrar. O sea, todo el contenido, toda la identidad de la forma de los contenidos ya lo nombré, pero no te falta nombrar la esencia de lo que tú eres, que es el espacio. Una habitación es el espacio vacío y en nosotros también. Nuestra verdadera esencia está más cercana a esa espaciosidad, a ese espacio que es en donde entra el pensamiento. Otra vez es la desidentificación con el pensamiento. El pensamiento necesita un lugar para estar. Bueno, en ese estar en el que está el pensamiento, eso está más cercano a nuestra identidad, bueno, a nuestra esencia. Para estar en este mundo identificamos, pero en realidad no es una identificación en sí, sino es la fuente de lo que somos. El ego toma
cosas para diferenciarse. El ego necesita separarse, necesita ser esto porque el otro no lo es. Necesita del otro para sobrevivir, ¿no? Necesita ser del otro como un enemigo, por decirlo, como un antítesis para poder estar en ese soy porque no soy eso. Entonces, por ejemplo, él menciona, imagínate que tú haces una identidad porque tienes un Ferrari rojo y te sientes pues la muy porque vas en tu Ferrari rojo y entonces yo soy exitoso y tengo el Ferrari, pero imagínate que un día despiertas y a todo el mundo le fue asignado un Ferrari rojo, a todo ser humano tiene un Ferrari rojo, pues entonces ya no lo puedes hacer tu personalidad porque ya no tienes ese punto de diferenciación que necesita el ego para ser identidad. Entonces el ego va a hacerte va a agarrar ciertas cosas de la forma, el cuerpo, la belleza, la riqueza, las posesiones o incluso del mundo más psicológico, o los talentos de la inteligencia, la manera de hablar, ser graciosa, para poder identificarse y hacerte más que o menos que y empezar a dividir el mundo en más que, menos que, y ahí está la separación y estos son identificaciones con narrativas, con cuentos que nos contamos. Entonces, cuando observamos de que, otra vez estoy en la narrativa, esta es la manera en que me afecta la narrativa, estamos más cerca de esa espaciosidad, de ese mundo de la esencia. Mm, y que es un ejercicio diario, ¿no? Porque todos los días todos los días nos metemos en esas historias, todos Ujú. los días, y nos metemos en las historias acerca de nuestro trabajo, acerca del dinero, acerca de nuestras relaciones, eh, acerca de todo lo que está sucediendo alrededor y nos perdemos ahí. Y esa es la buena Dice, noticia, que nos perdemos porque Eckhart menciona mucho la parábola de el hijo pródigo, que es esta parábola de un señor que tiene un hijo que decide irse, que le dice, dame mi herencia en vida, y se va y se gasta toda la herencia en vicios, bla, 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 queda perdido. Pero entonces regresa cuando un día estando ahí en el chiquero con los marranos dice, ¿qué estoy yo haciendo aquí? Si yo soy hijo de un señor que es como el jeque del pueblo, ¿no? Entonces regresa y en ese regresar se encuentra con la compasión del Padre, que es amor incondicional, y es una analogía para el universo, porque nosotros, nuestra labor es en cierta manera perdernos para encontrarnos, porque en ese regresar, en eso, cuando tú pierdes algo que quieres mucho y lo encuentras o lo recuperas, tienes como más amor hacia eso, ¿no? En ese regresar es precisamente lo que hace la conciencia. Entonces, estos espacios en donde nos metemos a las identidades, a los juegos del ego, que digamos que nos metemos al mundo de la forma y salir de eso cada vez genera más conciencia. ujú, Nosotros la sí. mente, incluso hay gente que le cuesta mucho estar en silencio, porque siente que tiene que estar diciendo algo, sentimos que tenemos que llenar esos espacios vacíos, cuando en realidad esta es una conexión con la esencia, con ese silencio. Entre más conciencia va generando uno, más empieza a estar en silencio y la mente empieza a decir menos porque no está tan preocupada ni en qué va a decir, ni en qué va a pensar, ni en qué va a suceder, simplemente está en estos silencios. Por eso vemos a estos grandes maestros espirituales que hablan con voces tranquilas, pausadas, que parecieran no estar tan conectados con el hacer, sino que más bien están siendo. De hecho, siento que a nivel de frecuencia, por ejemplo, yo puedo relatar mi propia experiencia. Cuando escuchaba a Eckhart hace algunos años, me desesperaba porque hablaba muy despacio, con un tono de voz demasiado apacible. De hecho, me perdía en lo que estaba diciendo porque no tenía estas inflexiones, sino que Mm, siempre estaba como en este estado de serenidad absoluta.
Entonces, que en ese espacio ni siquiera se necesita hablar mucho. Habla porque la gente le pide que hable, pero si no, probablemente estaría en silencio, ¿no? Sí, y entras, es algo que a mí me sucede también cuando lo escucho y que era algo que comentábamos antes, que al escucharlo entras como en un estado de trance, ¿no? Te Sí. comentaba que había visto una entrevista donde realmente por 45 minutos él habla y su entrevistador, si acaso, hace 5 preguntas y todos están en contemplación. Y cuando yo escuché como audiolibro el libro del poder de la hora, había veces que sí entraba como en este trance, ¿no? Como en este, a lo mejor, trance meditativo donde después decía, bueno, ¿qué fue lo último que escuché? ¿Dónde me quedé? ¿Qué pasó? Porque realmente me perdía, porque y a lo mejor no era que me perdiera, sino que era que estaba entrando todo, pero bueno, estás sientes como si estuvieras flotando, ¿no? Su voz, el tono de su voz, como dices tú, no hay estas inflexiones, puedes puedes pensar que, bueno, está en este estado de conciencia de tanta paz donde está fluyendo, ¿no? Está fluyendo, con la vida, está fluyendo con lo que está diciendo. De repente em, hay una frase donde dice que deberíamos de ser como el baile fluyendo a través del bailarín. Y cuando yo Mm, leí esa frase decía yo: ¿cómo? ¿Que no debería de ser, que el bailarín esté fluyendo con el baile? Y luego al analizarlo digo, qué bonito, porque te da esta idea de que, bueno, nosotros somos el bailarín y la música y el baile está fluyendo a través de nosotros. Y muchas veces cuando estamos sumergidos en este control, creo que yo, el bailarín, estoy fluyendo con eso y dice, no, no, deja que la vida fluya a través de ti. tal cual. Tómala, tómala, vela, vívela, pero deja que fluya, no controles, no te amarres, no te pongas en esta posición eh, donde no dejamos ir las cosas, dice él. El mayor reto, dice, pero también el mayor triunfo es dejar ir las cosas, más que resistirlas, ¿no? Porque eso es lo que sucede y lo que la mayoría hacemos, nos resistimos a las cosas en lugar de dejarlas fluir. Y al final, ¿qué es lo que sucede? Pues que lo que resiste persiste. Entre más me resisto a algo, más esa cosa está ahí y más estamos sumergidos en este lugar de sufrimiento, de dolor, de pasármela mal, eh, cuando todo podría ser muchísimo más sencillo. Y es que la vida es en realidad lo que nosotros somos. Nosotros somos la vida misma y estamos en esa alineación que describías como el fluir. Él menciona vivir la vida como un sí. Entonces estar viviendo con un sí a la vida, lo que presenta la situación, pues con un sí. ¿Cómo sería, cómo es vivir la vida desde ese sí? Sí al momento presente, sí al momento presente, sí a lo que está pasando, sí a lo que estoy percibiendo, sí a lo que estoy pensando, sí a lo que estoy recordando, a lo que estoy sintiendo, ese sí, 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 sí. En esa permisión, uno está en ese fluir. Y en ese lugar del sí, es que no hay tiempo. Si tú te metes mucho al momento presente y estás en esa conexión, en esa alineación con el momento presente, estar en presencia, donde eres uno con el todo, no hay tiempo. Es, o sea, valga la redundancia, el tiempo pasa de una manera distinta, en donde pudiera ser eh, que 3 segundos parecen durar 30 minutos o 30 minutos parecen durar 3 segundos porque no existen. En cambio, cuando uno está en la resistencia, cuando uno está viviendo la vida como un no a la vida, pues que no tiene sentido porque de todas maneras la vida es, la realidad va a ser lo que es, pero al estar en ese no se sufre mucho, se enquistan emociones, se genera frustración, se genera enojo, se genera ansiedad, se genera depresión, con esta desesperanza que es un sinsentido. Pero estamos tan acostumbrados a estar eh, poseídos, él dice, poseídos por el pensamiento.
en este no a la vida, porque pensamos que debería ser cierta manera, que es como nosotros queremos que sea o que no experimentamos lo que no queremos que sea, y ahí se sufre mucho y el tiempo es, bueno, eterno, ¿no? Se siente como algo muy real el tiempo, como una limitación muy, muy real o como algo a lo que tenerle mucho miedo. Eh, esa conciencia del espacio más allá del tiempo, una de las cosas que la gente le tiene, digamos, mucha resistencia a vivir con este sí es que suena como algo muy pasivo, como que suena como algo muy victimista, como que me voy a dar por vencido con la vida y es todo lo contrario, es el lugar más creativo, más valiente, más empoderador que tenemos. Estar en ese sí a la vida, es vivir lo que vivo, pero desde un lugar de sumo empoderamiento. Y otra vez regresamos a que el poder está en estar en el ahora. Ujú. En estar en el ahora y en la aceptación del ahora, ¿no? Donde Ujú. nos estamos separando pues, de estos pleitos internos y además, como dice, dejar ir es lo más valiente. ¿Por qué? Porque si no estamos amarrados, estamos atados y no estamos avanzando. Entonces, hay que dejar que la vida fluya, pero también fluir nosotros. Es dejar que las cosas pasen, dejar que las cosas sucedan y, y verlas otra vez, como dice él, como estas nubecitas, ¿no? Como estas nubecitas que están aquí y que pasan, que es como sucede en la naturaleza, ¿no? Llegan las nubes, a lo mejor hay lluvia, pero las nubes se van y vuelve a salir el sol y todo vuelve a estar bien, Y es digamos. lo que más queremos, porque la mayoría de la Mm, gente quiere liberarse de sus pensamientos. ¿Ves cómo detengo la mente? Otra vez regresamos al no me aguanto, no me soporto. ¿Cómo detengo la mente? O sea, eso es lo que lleva a una persona a suicidarse, que ya no puede estar más con sus pensamientos. Está tan identificada con el sufrimiento en su narrativa que cree que matarse es la forma de acabar con esos pensamientos. Bueno, eso es mucha inocencia, es mucha confusión. Pero eso es lo que lleva a alguien a hacer eso, ¿no? Tanta identificación con el pensamiento que queremos que no esté ahí, que creemos que matando al cuerpo es como podemos terminar eso. Eh, nosotros tenemos como humanos esta maravillosa herramienta de la mente, ¿no? O sea, para todo lo que sabemos, los animales no tienen un ego. De hecho, Eckhart los llama los guardianes del ser, los guardianes de la presencia. Por eso dice que nos gusta tanto estar con los animalitos, con los perros, con los gatos, porque nos conectan a ese estado de no tener un yo, sino de absoluta presencia con todo lo que es. El perrito está completamente conectado, ¿no? No está pensando en un futuro, en un pasado, está en completa presencia. Cuando los ves a los ojos, estás observando la presencia misma. Pero ellos están en un estado previo al pensamiento. El humano, en el nivel de evolución, está en un estado en donde está el pensamiento, pero se le ha olvidado quién es y para qué era dado el pensamiento. Entonces, una de las cosas que él enseña en la nueva tierra es esta evolución a trascender el pensamiento, que es nuestro trabajo como humanos, no a estar por debajo del pensamiento, que es lo que mucha gente quiere, estar distraída, estar en una adicción, tomar sustancias, estar alcoholizada, estar en una compulsión para estar por debajo del pensamiento, ¿no? Eh, ¿Por qué quiere la gente estar por debajo del pensamiento? Porque la mayoría de la gente está eh, secuestrada por el pensamiento, en una depresión, en un pánico, en una ansiedad, en un enojo, en una apatía. Entonces, por eso mucha gente que no puede lidiar con ese secuestro del ego, decide estar por debajo del pensamiento. O sea, quiere decir que regresan a un estado animal, aunque suene medio ofensivo eso, pero en realidad a nivel de la conciencia es real. Es como yo me pongo estupefacientes, pues para regresar a un estado pre-pensamiento, eh, eh, sí, o sea, por estar por debajo del pensamiento. Pero nosotros, nuestra evolución es estar por encima del pensamiento.
trascendiendo el pensamiento. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, tomando conciencia, observando el pensamiento, así como lo hace él en su despertar espiritual. ¿Qué pensamiento tan extraño? No me aguanto más. ¿Qué pensamiento tan extraño? Observarlo y decir esa separación del pensamiento, esa no identificación, pero tampoco, o sea, él lo que hace ahí es una pregunta. No está peleándose con un pensamiento que eso sería resistir y perpetuarlo, sino simplemente observarlo y cuestionarse. Entonces, ¿quién soy? ¿Quién soy? Si no soy el cuerpo, ¿quién soy? Si no soy el Ferraro Rojo, ¿quién soy? Si no soy esta emoción enquistada, ¿quién soy? Y es en ese quién soy, es como el cuarto, la habitación que deja de definirse por el contenido y conecta con esa espaciosidad que es el ser. Ujú. Y es este cuestionar nos lleva a preguntarnos, a ver, ¿este pensamiento soy yo? ¿O este pensamiento es mi ego tratando de proteger su territorio, ¿no? Que al final, ¿qué es lo que el ego quiere sobrevivir? El ego quiere vivir, seguir viviendo. ¿Y qué es lo que sucede cuando empieza a haber esta espaciosidad, cuando empezamos a desidentificarnos de la forma? Pues, el ego va perdiendo fuerza. El Ujú, ego pierde fuerza, pero mi ser se fortalece. ujú. Entonces, esta lucha, sobre todo del ego, donde empieza como un niño chiquito a patalear y decir: "No, no, 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 ¿qué estás haciendo conmigo? No, 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 no". Empieza a pelear por su supervivencia, Claro. empieza a pelear por seguir ahí. ¿Por qué? Porque el ego quiere control, porque el ego nos hace creer que quiere seguridad, pero ¿qué es lo que produce? Realmente produce todo lo contrario. Produce inseguridad, produce miedo, produce, ansiedad. Entonces, mm, yo creo que también si no tenemos esta conciencia y no tenemos estas herramientas, como dices tú, nos podemos perder y podemos buscar salidas que pues que son autodestructivas, ¿no? No nada más de nuestra mente o de nuestras emociones, sino también de nuestro cuerpo. Entonces, primero y es a donde nos lleva también no nada más el libro del poder de la hora, sino también este libro de La Nueva Tierra, es ir buscando ese awareness y esta Ujú. conexión conmigo mismo y este reconocimiento, este desprendimiento del ego y este reconocimiento del ser para poder evolucionar. Primero yo como ser y después lo que plantea en el libro de La Nueva Tierra es como a un nivel más colectivo, ¿no? Y muchas veces las personas nos enfrascamos en qué puedo hacer yo para cambiar el mundo y a veces nos casamos con ciertas causas, pero lo que el libro del poder de la hora nos dice es empiezo conmigo. Empiezo con empezar a verme, a reconocerme, yo como ser, y eso va a impactar en el mundo, ¿no? Entonces cambio yo y cambia mi mundo. Y eso me va a llevar o eso nos va a llevar a evolucionar como humanidad y a crear esta nueva tierra donde hay más paz y donde somos todos más o vivimos todos más en este lugar de armonía. Claro, porque no hay guerra que vaya a traer la paz. La guerra genera más guerra, la paz genera más paz. Es como no hay suficiente nivel de odio que te lleve al amor. Lo que te lleva al amor es el amor mismo. Entonces, cuando Eckhart menciona, por ejemplo, de esta gente bien intencionada que entra al activismo o a estos movimientos de tratar de apoyar a alguna causa, pero el ego va a querer tener un enemigo. Es como que nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Estas son las víctimas, ellos son los víctimas. Bueno, eso es separación y esa es la comida para el ego, justamente. De lo que hablabas anterior, de el ego pataleando por sobrevivir. El ego va a hacer todo lo que sea necesario por sobrevivir porque no puede ser. Como es, él es pensamiento, él es, no es físico y está siempre tratando de agarrar forma de estar cada vez más en poder ser lo que nunca va a poder ser. No le importa.
matarte en el proceso, matar al cuerpo físico, como lo decíamos con el suicidio, ¿no? La función del ego es precisamente esa separación, porque es la mente dual. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar a poder trascender el sistema de pensamiento egoico? La compasión, la aceptación y la conciencia. Siempre va a ser una mirada amorosa. Eh, Eckhart habla mucho también del curso de milagros y hace muchas menciones de parábolas de Jesús y de Buda, de todos estos grandes maestros espirituales, que nos hablan sobre eh, cómo conectar con, eh, con el amor, básicamente. Y bueno, esto se relaciona con algunos de los autores que vamos a ver más adelante, y también lo dice Eckhart, ¿no? O sea, existen estos dos estados de conciencia que son opuestos. Muchas veces creemos que lo contrario del amor es el odio, pero realmente es el miedo, ¿no? El amor es lo que nosotros somos, es nuestro ser, y el miedo, que es el miedo pues es lo que nos conecta con esta falsedad y con este ego, ¿no? Entonces, eh, solamente están estos dos estados de conciencia, que luego los podemos separar en otros que ya vimos en las otras temporadas, pero realmente existen estos dos, ¿no? Entonces, y así es como lo relaciona con el curso de milagros. O sea, ¿quién soy yo? O sea, soy amor, mi ser es amor. ¿Y mi Ujú. ego qué es? Mi ego es miedo. O sea, el ego es como este terrorista que es lo único que quiere hacer, causarnos miedo en pos de te estoy cuidando, en pos de estoy aquí para protegerte, pero en realidad, pues lo que hace es todo lo contrario. Y es una ilusión, completamente, por eso le llama el ser fantasma, cuando te das cuenta que simplemente es un pensamiento y que es compartido, porque todo el mundo lo ha tenido. La conciencia, esa espaciosidad, ese ser que es nuestra esencia, eh, pues no le tiene miedo. Y en ese no tener miedo, no tenerle resistencia, no tenerle guerra, entra una expresión más auténtica del ser. Está como quien dice el agua más limpia, ¿no? Está como el canal está más, más abierto y fluyendo. Y por eso esas personas que vienen en ese estado, por eso es tan atractivo ver a estas personas que vienen en tanta paz. Él pone ejemplos de eh, alguna vez un tipo se le acercó muy agresivamente, un tipo muy grande, se le acercó muy agresivamente y al darse cuenta que lo hacía especial, que era grande, fuerte, agresivo, violento, no tenía ningún efecto sobre el poder, esa fuerza que él estaba utilizando, no tenía ningún efecto sobre el poder porque estaba tan centrado en la esencia del presente Eckhart, que pues no se inmutó, simplemente lo observaba pues con curiosidad, con presencia. Se deshizo este personaje, ¿no? O sea, se, se le cayó todo, se desinfló como un globo, dice él, ¿no? Se desinfló como un globo ante esa situación. Ese es el poder de vivir en el ahora. Eh, ¿Qué cosas nos hacen, bueno, creo que la mayoría de la gente dice, sí, es lo más simple, vivir en el hora, y es lo más difícil, porque ese Ujú. es el juego de ¿Cómo la le vida. hago? Claro, así como de, qué fácil, como te decía al principio, pues se oye muy padre, se oye en palabras muy fácil. Ah, bueno, pues el pasado ya pasó, el futuro todavía no sucede. Ah, bueno, sí, hay que situarnos en el ahora. Ah, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo, si estoy adicto a estar en el pensamiento, cómo le hago para separarme de él, ¿no? Y ya Ujú. dijimos, bueno, él plantea como todos estos ejercicios de ver a los pensamientos pasar, pero a veces decimos, sí, pero ¿cómo le hago? Ah, bueno, meditando. Y luego que dice la gente, pues es que yo estoy meditando y me pierdo porque de repente vienen los pensamientos, pero también es como un músculo que tenemos que fortalecer, ¿no? Entonces él plantea el ver los pensamientos pasar, el cuestionar este pensamiento. ¿Cuál va a ser mi próximo pensamiento? ¿Este pensamiento soy yo o es mi ego? La respiración, el conectarnos con los sentidos y el conectarnos, al respirar me ubico en el momento presente y al conectarme con los sentidos
también me conecto con el momento presente, porque entonces puedo ver que alrededor de mí realmente en este momento no está sucediendo nada, ¿no? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que escucho? ¿Qué es lo que estoy oliendo? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Y no tiene nada que ver con eso, con lo que me estoy imaginando, con lo que estoy recordando del pasado o con eso que me estoy imaginando del futuro. Em, Además de la respiración, también él plantea el conectarnos con nosotros y el separarnos de las reacciones, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede? Nos conectamos con el pensamiento, nos conectamos con una emoción y reaccionamos. Y él dice, no, hay que prestar atención a los patrones reactivos. Cuando alguien dice esto, ¿qué es lo que yo hago? ¿Cómo reacciono? Cuando alguien hace tal cosa o cuando esta situación sucede, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo reacciono? Y entonces dice, también es cuestionar, a ver, o sea, esta reacción es mía. Y separarnos, dice, el gran triunfo es el poder ver antes de esa reacción qué es lo que está sucediendo, cuál es mi patrón, ponerle pausa. Dice, nuestro ser se fortalece cuando dejamos de reaccionar. Y también Ujú. dicen, bueno, se dice fácil, pero se requiere un gran esfuerzo, pero no es imposible, es cuestión de práctica, es como ir al gimnasio, es como aprender una nueva habilidad, o como aprender a bailar, requiere práctica. A lo mejor a la primera no sucede, a la segunda no sucede, pero a lo mejor a la tercera sucede por un pequeño lapso de tiempo. Y es un Y así, recordar, es un simplemente recordar. recordar. Es recordar, es como que, observar de que, ay, espérate, estoy sintiendo esta ansiedad, estoy sintiendo esto en el cuerpo, eh, otra vez estoy tomado por este pensamiento, estoy identificado con este pensamiento y simplemente recordar la esencia del ser. Eh, Él menciona, por ejemplo, de Buda, eh, la, Buda dice, eh, hay sufrimiento en esta vida, ¿no? Ujú. Y el sufrimiento en esta vida es el apego el apego y la aversión, ¿no? Pero luego dice, hay una vía fuera de ese sufrimiento. Y es precisamente la toma de la conciencia. Y llegas a ese estado de recordar quién es uno, ese Sat Chit Ananda, ¿no? Ese Sat, que quiere decir la verdad, Chit, que quiere decir la conciencia, y Ananda, que quiere decir como este estado de bendición, de como este estado de plenitud. Ahora, Sat Chit Ananda, esta conciencia, verdad y plenitud son todo una cosa, son solo una cosa que es el ser, recordar que somos ese espacio. De las enseñanzas de Jesús dice, el reino del cielo está al alcance, pero entonces él dice, el reino es el estado de conciencia, o sea, es como el espacio eh, del cielo, pues es el estado de la mente, ¿no? O sea, más allá de la mente, es esta apertura. Otra vez nos está hablando de lo mismo de la conciencia. Todos estos maestros con sus propios lenguajes nos hablan de ese estado de conciencia plena que cuando conectamos con él, que recordamos que es la esencia de lo que somos, todo lo demás se disipa. Mucha gente medita como una guerra, como si fuera una resistencia. No quiero ese pensamiento. Ahí está este pensamiento, pero desde una resistencia. Es como que no, desde ese observar, desde este vivir un sí a la vida. Y en ese espacio, en ese sí a la vida, uno está en presencia. Y ahorita que hablas de la meditación, Homero, creo que cuando meditamos o cuando intentamos meditar, realmente muchas veces estamos en este deber de, es que yo debería de estar meditando y mi mente debería de estar en blanco, y es que yo no debería de estar pensando en nada, y es que yo no debería, y nos metemos en esta dinámica que es todo lo contrario de lo que, pues, de lo que la meditación se trata. No se trata de nunca tener pensamientos, eso nunca va a suceder, pero sí, como dices, de buscar esta espaciosidad. Em, Eckhart dice,
el lenguaje de Dios es justamente esta espaciosidad, este stillness, esta quietud, este estado de Mm, quietud. Entonces, ujú. encontrar estos momentos de silencio, estos momentos estos momentos de espacio donde realmente somos y dice, preguntarnos, a ver, ¿quién soy? ¿Quién soy alejado del ego? ¿Quién soy alejado de la forma? ¿Quién soy alejado de lo que hago, de lo que tengo o de lo que creo que debería de hacer y de lo que debería de tener? Y dice, al final lo que queda es, Claro. yo soy y nada más. Ujú. ¿No? Pero bueno, nos encanta este mundo de las etiquetas donde yo soy, yo hago, yo tengo, no, Eh, identificación con la forma. Identificación con la forma. Y una de las cosas graciosas es que estos grandes maestros espirituales no meditan. Si ves, por ejemplo, Eckhart, pues no medita porque vive en un espacio en donde todo es meditación. Vive su vida como si fuera una oración, como si fuera una meditación constante, porque están contemplando lo que es, están en tanta conexión con el presente que no necesitan como ejercicio meditar, sino más bien no hay nada que no sea eso cuando está uno conectado en presente, porque se abre la visión. Es en ese espacio trascendido de la mente y del ego, se abre la visión porque uno es uno con el todo. Y en ese espacio se vive en mucha paz porque uno es la paz misma. Se vive con mucha amorosidad porque uno es el amor mismo. Y regreso una y otra vez a esto de eh, el estar en el ahora es estar en sí a la vida, es en estar en sí al presente, en ser amigo del presente, siendo la presencia misma. Y creo que Mm. más o menos aquí podemos ir cerrando porque ya vamos por la hora. Muy bien, sí, justamente cuando estabas diciendo esto último fue lo que se me vino, o sea, y que Eckhart hace énfasis una y otra vez, ¿no? Ser amigo del presente. O sea, ser amigo del presente nos lleva a la paz y lleva a la nos lleva a la desidentificación y a que el ego se disuelva. Entonces, pues yo creo que lo importante aquí es esto, tener estos momentos donde me conecto con lo que estoy haciendo. Ahorita que decías, ay, estos personajes no meditan en el sentido de que me siento en flor de loto a escuchar o a meditar, sino que todo es una meditación y Edgar lo dice. O sea, experimentenlo. Cuando están lavando los platos, estén ahí, hombre, mujer, lavando los platos, sintiendo el agua, escuchando el agua. Cuando estoy manejando, hombre, mujer, manejando. Fuera de eso, nada está sucediendo. Entonces, todo se vuelve una meditación, una conexión con el momento presente y el estar en esta conexión con el momento presente, lo único que nos va a traer, pues, es la paz que estamos buscando. Entonces, yo creo que esa es la invitación del día de hoy, el hacernos conscientes de nuestros pensamientos para poder separarnos de ellos, colocarnos y hacernos amigos de este momento, que es lo único que hay, el aquí y el ahora, para poder lograr estados de conciencia más elevados que no nada más nos van a llevar a donde queremos, a donde deseamos estar, que es la felicidad o la paz, sino que nos van a llevar ahí también a todos en conjunto, ¿no? Porque al cambiar yo, al hacer algo yo por mí, también lo estoy haciendo por los demás. Tal cual. Y esa felicidad, esa paz se encuentra en el centro, se encuentra en el centro del ser, en regresar a este momento presente. Cuando estamos en lo lineal, en lo horizontal, de pasado, futuro, simplemente recordar, tomar conciencia y decir, regreso a la verticalidad de este momento presente y ahí regreso al centro, que es la esencia del ser. Pues bueno, qué gusto haber hablado de este tema y estar de regreso acá en Voluta y estaremos hablando de más enseñanzas y de maestros o tíos, como nos gusta decirles.
a los tíos que tanto a los tíos que tanto queremos y de los cuales de los cuales hemos aprendido tanto y de los cuales seguimos aprendiendo, ¿no? Porque Claro, ahora en este repaso para poder hacer este episodio fue de, wow, cuántos redescubrimientos, ¿no? Cuántas nuevas distinciones, a lo mejor ya habíamos visto, pero tal vez se nos habían olvidado, o que a lo mejor en aquel momento no, en el momento en el que tuvimos el primer acercamiento con ellos, no habíamos visto y ahora resuenan en nosotros. Entonces, pues seguiremos con estas pláticas, seguiremos con estas enseñanzas, seguiremos compartiendo las enseñanzas de los tíos, esperando conectar con ustedes y que estas pláticas les traigan distinciones como nos traen a nosotros. Les pedimos a todos que si les gusta el episodio, pues nos den un like, nos sigan en Spotify, en YouTube y además que si tienen alguna sugerencia o algún comentario de algo o de algún libro o de algún autor o de algún maestro que les gustaría del cual habláramos, pues nos los hagan saber y aquí estaremos tratando de hacerlo. maravilloso, pues qué gusto. Abrazos. Besos.